una de las compañías más grandes e importantes del mundo, fue fundada hace ya algo más de 60 años. Y desde sus inicios ha sido capaz de ganarse la confianza de los mejores deportistas de la historia para representarlos como marca. Pero detrás de toda su grandeza actual y de todos sus éxitos, de sus ganancias y de sus logros, se encuentra una historia muy simple. El creador estaba a punto de lanzar la compañía, pero todavía no había encontrado el nombre adecuado para inscribirla en el registro. Y la noche antes de tener que inscribirla oficialmente, de registrarla oficialmente, no sabía cómo iba a llamar a esta compañía a la que tantas vueltas le había dado en su cabeza. Y en solo cuestión de horas tenía que estar allí depositando su firma. Algunos nombres se le iban ocurriendo durante el proceso, pero ninguno le convencía lo suficiente. Y la reunión había sido fijada a las 9 de la mañana y este hombre no podía dormir. A eso de las 4 de la madrugada, por fin, y contra todo pronóstico, porque ya no sabía lo que hacer, se le encendió la bombilla. Y una palabra vino a su mente. Nike. Nike. Esta es una palabra griega que significa literalmente victoria. Al grito de esa palabra llegó corriendo un soldado para anunciar que los atenienses habían vencido a los persas. Y después de 42 kilómetros de esfuerzo en su recorrido, este hombre gritó «Nike» y cayó desfallecido y allí se quedó. Pero esta mañana no vamos a hablar ni de Grecia ni de deporte, aunque sí de victoria y de conquista. Porque la pregunta que tenemos que responder en el día de hoy es la siguiente: ¿cómo vivir este 2024 que se nos presenta por delante con la seguridad de que saldremos victoriosos? La vez pasada confirmábamos que por encima de cualquier cosa necesitamos acercarnos al Señor Jesucristo. Pero hay un aspecto más que debemos tener presente y que va a llevar consigo el hecho de acercarse al Señor Jesucristo. Y quisiera que lo observásemos juntos en el capítulo 12 de Romanos, versículo 21. Romanos 12, 21. Este va a ser nuestro texto en el día de hoy. Dice así la palabra de Dios: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Entre los 31.187 versículos que contiene la Biblia, quisiera que en esta mañana nos detuviésemos en este, con el fin de confirmar lo que Dios ha de enseñarnos a través de él. Este versículo 21 de Romanos 12 está compuesto solamente de 12 palabras en el original, pero por 2 veces se va a repetir la idea de victoria. Esa misma palabra, Nike, que gritó el soldado griego cuando llegó a Atenas. Y por si alguno no ha hecho la conexión, la marca de la que hablábamos al principio es lo que en España llamamos Nike, aunque en original era Nike. Ni siquiera los creadores lo pronuncian bien, pero no importa. 2 veces en este versículo se va a mencionar esta palabra. Es el mismo nombre con el que se referían a la divinidad a la que clamaban los griegos para ganar sus batallas. Pero en lugar de un nombre, en lugar de un sustantivo, lo que tenemos en este versículo 12 es un verbo que se repite 2 veces, el verbo vencer. También podría traducirse como conquistar, como imponerse, como salir victorioso de un enfrentamiento. Y alguien podría preguntarse en este momento, bueno, ¿un enfrentamiento con quién? ¿O contra quién? Y eso nos lleva precisamente al primer elemento de los 2 que quisiera compartir con vosotros en esta mañana. Y podríamos llamarlo el enemigo del creyente. Versículo 21, primera parte, leámoslo una vez más. No seas vencido por el mal. Por el mal.
el enemigo del creyente. La Biblia nos presenta la vida cristiana de muy diversas maneras. Particularmente en el Nuevo Testamento se utilizan varias metáforas para que entendamos en qué consiste vivir a la luz de Cristo y de su obra en la cruz. A veces se nos habla del cristianismo como una carrera. A veces se nos habla del cristianismo como un matrimonio. A veces se nos habla del cristianismo como un cuerpo que está compuesto por distintas partes. A veces se nos habla del cristianismo como un camino por el que hay que transitar. Pero en este caso, el apóstol Pablo, movido por el Espíritu de Dios, nos describe la vida cristiana como una guerra, como una batalla en la que el creyente tiene un enemigo principal, el mal. Os decía que en este versículo 21 de Romanos capítulo 12 se utiliza 2 veces la palabra victoria o vencer, pero hay otra palabra que también se utiliza 2 veces y es la palabra mal. La Biblia nos enseña que pensar en el mal es pensar en el diablo. De hecho, al diablo se le conoce precisamente de esta manera, como el maligno. De hecho, una de las traducciones a este nombre diablo es la de adversario, uno que se opone a la luz, uno que ama la oscuridad y se regodea en el sufrimiento ajeno. Alguien que constantemente miente y manipula con el fin de infligir daño, de obrar el mal, de destruir todo aquello que Dios ha creado. La Biblia también nos enseña que pensar en el mal es pensar en los malvados, en ese mundo que desoye la voz de Dios, en ese mundo ahí fuera que rechaza a Dios, que se erige rebelde y orgulloso de ponerse enfrente de Dios y de oponerse a los propósitos de Dios. Pero pensar en el mal es mucho más que mantenerse a salvo de esos ataques que proceden del exterior. Hace un par de meses se cumplieron 8 años desde que mi esposa Olga y yo regresamos a España tras un periodo de formación en Estados Unidos. Y digo Olga y yo porque mis hijas no regresaron, sino que vinieron. Las 2 mayores nacieron allí. Y para tramitar todo nuestro traslado, tuvimos que procesar su documentación. Y lo que descubrimos durante el proceso es que por nacer en ese país uno recibe la nacionalidad inmediatamente. Sí, sus padres son responsables de ello y ellas no decidieron desplazarse allí antes de nacer, fue una decisión suya, pero de alguna manera nuestra decisión condiciona su estatus ante la ley. Y lo que nosotros como padres hicimos les afecta a ellas como hijas, al punto que, aunque solamente hubieran estado en el país un día, si solo hubieran nacido y ese mismo día se hubiesen marchado de allí, su nacionalidad sería esa para siempre. Esa es su condición, ya es parte de su historia. Y aunque hables con ellas y observes que su acento es totalmente español, aunque les muestres el árbol genealógico llegando a la 7ª generación, no hay manera de borrar o de eliminar lo que aparece registrado en su partida de nacimiento. Eso mismo es lo que nos sucede a nosotros con el pecado. Desde que nacemos forma parte de lo que somos como individuos. Y no hay nada que puedas hacer, ni que puedas pensar, ni que puedas calcular sin que esté influido por tu condición de persona con naturaleza pecaminosa. Esa semilla del mal, desde el principio de los tiempos, florece constantemente. Y solo es cuestión de tiempo, y los que somos padres sabemos que de no mucho tiempo, para que se haga patente, para que sea visible en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en nuestras pretensiones. El mal siempre forma parte de la ecuación. Esa es nuestra inclinación. Ahí es hacia donde nos dirigimos si no hay nada más que compense esa lucha de fuerzas.
De manera que hablar del mal específicamente es hablar del pecado. Y hablar del pecado concretamente es hablar de lo que nosotros somos. Y esto es algo realmente lamentable. Lamentable y triste y doloroso, pero también terrible. Y muchas veces no queremos pensar en nosotros de esa manera. Nos gusta más enfatizar aquello que es agradable para nosotros y para los otros. Pero en lo profundo de nuestro corazón, cuando estamos solos, sin la mirada escrutinadora de todos los demás, sabemos realmente quiénes somos y nos avergonzamos. Por eso tantas y tantas veces pretendemos entretener nuestra mente para no pensar, para no meditar en lo que hay realmente en nuestro corazón, en lo que nos atrae, en lo que nos produce placer, en lo que nos agrada, en lo que nos hace sentir bien. Y sin embargo, está mal, está mal. Claro que el diablo es un enemigo poderoso y debemos resistir sus dardos y los dardos de sus colaboradores. Claro que el mundo está lleno de personas inicuas, malvadas, pérfidas, y pongámosle todos los nombres que queramos, y debemos sobrellevar sus ataques. Pero el pecado que más nos afecta es el pecado que surge en el interior de cada uno, en nosotros mismos. Es el que nace en nuestro propio corazón. Es el que producimos en lo más profundo de nuestro interior. En estos días volvemos a hablar de epidemias porque hay muchas personas contagiadas de la gripe, pero nada que ver con lo que vivieron allá por el siglo XVII en Inglaterra, cuando en medio de una epidemia de peste las personas trataban de huir por su vida. Algunos se refugiaban en casas, otros trataban de salir de las ciudades. Y en medio de esa situación tan extrema, un predicador muy poco conocido estaba trabajando en la redacción de un libro que terminaría por titular La pecaminosidad del pecado. Ralph Benning era su nombre. Escribió lo siguiente: el pecado es la quinta esencia del mal. Ha engendrado todos los males que existen y es en sí mismo peor que todos los males que ha engendrado. Es tan maligno que es imposible hacerlo bueno o hermoso mediante todas las artes que se puedan utilizar. Y reflexionando él mismo acerca de este asunto, escribía a continuación: oh, aprende a compadecer tu propia alma, porque aquel que peca ofende y agravia a Dios, pero también agravia y destruye su propia alma. Esta es la situación en la que cada ser humano se encuentra. Tengamos en las noticias una emergencia sanitaria o no, el pecado nos afecta a todos y lo hace continuamente. Sin embargo, frente a esta realidad lamentable y terrible que nos afecta a todos, es donde emerge la buena noticia del Evangelio. Un Evangelio glorioso que nos informa de que a pesar de que la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios, la provisión de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes la seguridad hoy de que tus pecados ya no se levantan como un muro, como un obstáculo que causa separación entre la persona de Dios y tú? Dicho de otra manera, ¿has experimentado el perdón de los pecados? ¿Has sido libre de esa carga que te acompaña a todas partes y que hace que tu vida sea mucho más complicada y, sobre todas las cosas, te conduce a un abismo del que no hay salida? La Biblia enseña que una vez que Dios nos perdona, una vez que Dios actúa por medio de Jesucristo, nuestros pecados son quitados de nosotros. Nuestra suciedad es convertida en limpieza
De manera que si confesamos nuestra condición de pecadores y nos arrepentimos delante de Él, si creemos en el poder y la eficacia del sacrificio de Cristo, todos nuestros pecados, pasados, presentes y aún futuros, serán perdonados. Esta es la maravilla del Evangelio. Y cuando esto sucede, en ese mismo momento y exclusivamente por la misericordia de Dios, uno pasa a ser hijo de las tinieblas a un hijo de Dios. Y desde ese día, dice el texto, como hijos obedientes, no nos conformamos a los deseos que antes teníamos, sino que así como aquel que nos llamó es santo, así también nosotros hemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Pedro insiste en esta idea de ser hijos de Dios y dice, si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Hace menos tiempo que el libro de este inglés, otro autor escribió uno en el que trataba de explicar en qué consistía realmente el pecado. Y dijo lo siguiente: la Biblia tiene una palabra que describe la conducta indigna de un santo. Esa palabra es pecado. Y cubre una amplia gama de mal comportamiento. Abarca todo, desde el chisme hasta el adulterio, desde la impaciencia hasta el homicidio. El autor clarifica, obviamente dice, hay distintos grados en la gravedad del pecado, pero en el análisis final, el pecado es pecado. Es una conducta indigna de un santo. Parte de nuestro problema es que no somos conscientes de la gravedad del pecado, de lo que produce, porque muy rápidamente pensamos en que somos liberados de él simplemente por pedir perdón. Pero lo que produce un obstáculo entre nosotros y Dios no ha de formar parte de lo que somos y de lo que hacemos. Los que estamos en Cristo, porque estamos en Cristo, renunciamos al pecado en todas sus manifestaciones posibles, como forma de vida. Y no hay excepciones. Luchamos contra él. No podemos ni queremos convivir en paz con él. Y lo que antes disfrutábamos, ahora lo rechazamos. Lo que antes anhelábamos, ahora nos avergüenza. Lo que antes nos caracterizaba, ahora es nuestro enemigo. Ya no ha de ser parte de nuestra identidad. Eso significa que no vamos a recurrir al mal ni como medio de gratificación, ni como medio de satisfacción, ni como medio defensivo, porque fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 12, desde el versículo 17. Vamos a leerlo. Dice así, Romanos 12, 17. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Ahora que estamos en Cristo, dice Pablo, ahora que hemos sido redimidos de nuestra esclavitud al pecado, renunciamos al pecado en todas sus formas. Ni siquiera lo vamos a utilizar cuando somos la parte ofendida, cuando son otros los que nos están tratando mal. No tenemos permiso para hacer uso de esas mismas armas. Y a veces tenemos ganas, ¿verdad? Cuando alguien nos ataca injustamente, cuando alguien dice algo de nosotros que no es verdad, y tenemos las pruebas y sabemos que está completamente equivocado, lo natural es tratar de dejar en evidencia a esa persona. Lo que nos apetece es vengarnos, es poner delante de todos los demás en evidencia a esa persona. Pero dice el texto, esa no es vuestra guerra. Dice el texto, esa no es vuestra batalla. Vuestra batalla es precisamente evitar
eso mismo que estáis sufriendo vosotros, por el mero hecho de repetir el mismo patrón. Eso es lo que nos sale, sí, es lo que nos apetece, pero es lo que debemos evitar si realmente queremos vencer al mal. Al punto que aunque aparentemente logremos el objetivo que nos fijemos, si el éxito viene dado por hacer uso del mal, entonces no hemos vencido. Entonces nos han vencido. Ese es el mal y no tú el que ha logrado la victoria. No pensemos que lo importante es tener la última palabra, dejar nuestra firma, justificarnos a nosotros mismos, aun si eso supone hacer uso del mal, de la mentira, de la manipulación, del abuso, de la crítica, de la murmuración. Hay tantas formas en las que podemos estar empleando las armas equivocadas. Aún el chisme, hablándole mal a otra persona de un tercero para que tenga la misma opinión que tú tienes de esa persona que tanto te molesta. Es facilísimo recurrir a ese tipo de armas, pero no debemos hacerlo. Debemos evitarlo a toda costa. A lo largo de este capítulo 12 de Romanos, el apóstol Pablo ha ido enumerando distintas maneras, distintos aspectos que manifiestan lo que sucede en la vida de un verdadero creyente, de una persona que ha experimentado el poder de las misericordias de Dios, de las que nos habla en el versículo 1 de este capítulo 12. Si somos del Señor, concluye el apóstol Pablo, el pecado es nuestro enemigo. Si somos del Señor, una de las características que así lo confirman es que no querremos ni podremos recurrir a Él. Lo evitaremos a toda costa. No queremos saber nada del pecado. Pero el pecado es como una bolsa de basura maloliente. No solamente vale con identificarla, ni siquiera con tirarla a la basura en un momento puntual, porque aunque te deshagas de ella, su olor todavía seguirá ahí. Lo habéis vivido seguramente en estos días, ¿verdad? Que comemos tanto y se acumula tanta basura. Aún deshaciéndonos de esas bolsas, todavía nos acompaña cierto mal olor. Los efectos de la putrefacción te acompañan al menos durante un tiempo. Así, del mismo modo, las consecuencias del pecado, aún los hábitos y los engaños y estratagemas de ese pecado que ha acampado a sus anchas en tu vida, te acompañarán y si no das buena cuenta de ellos, seguirán maquinando silenciosamente en tu interior. Hay personas que han luchado con ciertos pecados durante décadas y aunque el Señor les ha salvado, si no son cuidadosos, si no están atentos, si no están siendo vigilantes, esas mismas tendencias e inclinaciones regresarán y debemos dar buena cuenta de ellas. Una de las primeras lecciones que uno tiene que aprender en una ciudad como esta en la que vivimos, tan grande, y donde muchas veces recurrimos al transporte público para movernos, es que hay que dejar salir antes que entrar. Resulta fundamental, si no se produce un atasco ahí, ¿verdad? Un choque, especialmente ahora a punta, a primera hora de la mañana. Si no dejamos que las personas salgan del tren o del metro o del autobús, nosotros no tendremos lugar para entrar. Bueno, esto mismo sucede con la vida espiritual. Si queremos disciplinarnos para la piedad, si queremos madurar y crecer y avanzar en semejanza de Cristo, primero tenemos que despojarnos de todo pecado y de todo peso que nos retiene, que nos detiene, que nos embarga. Y entonces sí, estaremos en condiciones de promover y de cultivar todos aquellos aspectos que nos permitirán seguir creciendo en semejanza de Cristo. Son muchos textos los que nos hablan de esto, pero me vais a permitir que vayamos a uno donde veremos esta idea de dejar salir antes de entrar, muy gráficamente expresada. Vamos a Efesios capítulo 4, por un instante. Efesios 4, 17 al 24. El mismo autor, Pablo,
escribe lo siguiente. Dice ahí, Efesios 4:17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así, como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Nos damos cuenta de cuál es la idea aquí, ¿verdad? Despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre. Y eso nos lleva directamente al segundo elemento que encontramos en nuestro texto, en Romanos 12, versículo 21. Podríamos llamarlo el objetivo del creyente. Hemos hablado del enemigo del creyente y ahora veremos en qué consiste el objetivo del creyente. Vamos a leer una vez más este texto, Romanos 12, 21. Dice así, no seas vencido por el mal, y aquí está la clave, sino vence con el bien el mal. Por un lado, Pablo nos ha advertido de cuál es nuestro enemigo y lo ha hecho para que estemos atentos, para que estemos preparados, para que podamos defendernos de esa amenaza constante. Pero ahora, a continuación, va a indicarnos cuál es el objetivo. Y si antes se nos exhortaba a no ser vencidos, ahora se nos empuja a perseguir la victoria. Porque la vida cristiana es activa. El creyente no es uno que simplemente espera, es uno que avanza, es uno que no solamente resiste. La vida cristiana es mucho más que defenderse. Porque un ejército que solo defiende su fuerte, antes o después, terminará conquistado. Pocos mejor y de una manera más exhaustiva que John Owen han estudiado este asunto que estamos tratando hoy. En un libro muy recomendable que se titula Victoria sobre el pecado y la tentación, dice lo siguiente: diariamente el pecado frustra o lo frustramos, prevalece o prevalecemos sobre él. Y esto será así, dice Owen, mientras vivamos en este mundo. Pero aquí, la clave, una vez más, que este texto nos presenta, dice Pablo, está en que nuestras armas no son carnales. No podemos vencer lo malo utilizando algo que también lo es. Entonces, ¿qué tipo de armas son las que podemos usar? ¿En qué consiste ese bien con el que vencemos nuestras inclinaciones que continuamente nos están colocando en problemas y desviación? Bueno, la respuesta la encontramos a lo largo de este capítulo 12 de Romanos, comenzando en el versículo 9. Vamos a leerlo. Romanos 12, 9. Dice ahí, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y así llegamos una vez más al versículo 17, donde leemos eso de
Nunca paguéis a nadie mal por mal. El objetivo del cristiano no es otro que andar como Cristo anduvo. No es otro que ser obediente a Dios como Cristo lo fue delante de su Padre Celestial, nunca recurriendo al mal como forma de vida. La Biblia enseña que un creyente verdadero es uno que busca sobre todas las cosas la gloria de Dios. Es uno que busca sobre todas las cosas los propósitos de Dios. Y para ello está dispuesto a perder, aunque otros ganen. Es uno que ama, aunque los demás le odien. Es uno que respeta, aunque los demás le rechacen. Es uno que es humilde, aun cuando la ignorancia y el descrédito abunde a su alrededor. Todo porque lo importante, al final del camino, es que el Señor se lleve la gloria, y apelando al mal o haciendo uso de lo que es pecaminoso, el Señor no se lleva ninguna gloria, todo lo contrario. No hablamos simplemente de moral o de ética, ni mucho menos de lo que algunos llaman legalismo. No tenemos que tener presente aquí la idea de que se plantea una forma normativa de comportarse. Todo eso es religión. Todos esos sistemas son humanos, proceden del hombre y terminan con el hombre. No se trata de hablar de una manera determinada o con un acento particular, de vestir con unos colores, de practicar con unos ciertos ritos, algunas liturgias. Eso solo supondría de nosotros cierto grado de fuerza de voluntad. Y cuanta más fuerza de voluntad tengamos, entonces mejor nos iría. Pero en este capítulo 12 de Romanos se nos confirma que creer en el Evangelio de Jesucristo no se reduce simplemente a afirmar ciertos credos como verdaderos. Esto es importante, pero no es suficiente. No tiene que ver simplemente con el hecho de afirmar que Jesús murió por los pecadores. Esto es importante, pero no es suficiente. No se limita a pensar de una manera o de otra lo importante que es llegar al cielo. Esto es importante, pero no es suficiente. El evangelio del que nos habla este capítulo 12 de Romanos es un evangelio que cambia, que transforma, que regenera al pecador y termina por producir vidas que glorifican a Dios. Porque uno llega a la conclusión de que ya no se pertenece a sí mismo, porque por precio ha sido comprado. Con el Espíritu de Dios, esa persona, si es del Señor, ha sido sellada. Y por la fe, Cristo mora en su corazón. Y como en un espejo, contempla su gloria y a un Espíritu Santo que transforma progresivamente a esa persona a la imagen de Cristo. Romanos 8:13 dice: si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Antes el mal era nuestra identidad, una identidad de muertos vivientes. Pero si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hemos sido resucitados juntamente con Cristo, nuestra vida tiene que ser distinta, la que la palabra de Dios establece. Nuestras relaciones tienen que ser distintas, las que la palabra de Dios establece. Nuestros anhelos y deseos tienen que ser distintos, los que la palabra de Dios establece. Porque es precisamente por medio de esa arma, por medio de esta espada. Así se conoce a la Escritura, como la espada del Espíritu, que el Espíritu de Dios actúa en nuestra vida, señalando aquello que no agrade al Señor, pero también apuntando hacia aquello que sí honra al Señor. El creyente ha sido llamado a no dejarse vencer por el mal, pero también a conquistar con el bien. Y hemos de ser activos en esa tarea. No se trata simplemente de no pecar, de no hacer lo malo. Todo lo que no sea erradicar de manera meditada
la influencia del pecado en nuestra vida va a resultar en una amenaza continuada y generará descuido en nuestro corazón, porque nos exponemos al pecado sin la precaución debida. Generará desorden en nuestro carácter, porque somos incapaces de distinguir entre lo que es conveniente y lo que no es adecuado. Generará distracción en nuestro cometido al entorpecer nuestro avance espiritual. Generará desidia en nuestro caminar, al dirigir nuestros afectos hacia otras realidades prohibidas. Y finalmente generará dudas en nuestra convicción al cuestionar en la práctica una serie de principios bíblicos que deberían estar siendo obedecidos y no lo están. Citando de nuevo a John Owen, él dice, si el pecado está siempre actuando y nosotros no estamos siempre mortificando, seremos criaturas perdidas. Aquel que permanece quieto y permite que sus enemigos redoblen los golpes sobre él sin resistencia, acabará siendo vencido. Hay muchas personas que después de un tiempo caminando con Cristo se relajan, que después de un tiempo asistiendo a una iglesia se dejan llevar, que después de un tiempo habiendo sido activos en el servicio al Señor, creen que ya lo han hecho todo, que ya han avanzado lo suficiente, y no puede existir un estado del alma más peligroso que el pensar que ya hemos llegado, que el pensar que ya lo hemos logrado, que el pensar que está en nuestra mano. En 1 Corintios 10, el apóstol se refiere a ese pueblo de Israel que salió de la tierra de Egipto y que se dirigía a la tierra prometida, que ya habían dejado atrás todos sus problemas y penurias, ellos pensaban. Dice el apóstol ahí que todos estaban bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Sin embargo, dice el texto, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y añade el apóstol, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis, dice Pablo, pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23.000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas, insiste el apóstol, les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, añade al final, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Que no nos suceda a nosotros lo mismo, que no seamos parte de ese infame grupo de personas que, como dice el libro de Hebreos, un día gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Tengo una pregunta para ti en este día. Para ti que te presentas como creyente, que te identificas como creyente, ¿estás lidiando con tu propio pecado? ¿Estás luchando contra tus inclinaciones pecaminosas? Porque eso de luchar contra el pecado no se trata de una realidad para ciertas élites evangélicas. Eso de mortificar al pecado pertenece a todos los que realmente son salvos. De entre los 31.187 versículos que contiene la Biblia, este que nos ha ocupado en esta mañana
es uno de los buenos. No diré de los mejores, porque yo no soy nadie para establecer un ranking, pero es uno de los buenos porque no es ni más ni menos que un llamado a vivir la vida resucitada. En otras palabras, un llamado a vivir a la luz de nuestra nueva identidad en Cristo. Recuerdo mi primera acampada hace ya unos 30 años. Había esperado ese momento durante toda mi vida. Veía a los niños más mayores salir preparados, pertrechados con su equipo de campo y yo estaba ilusionado con ser uno de ellos. Así que cuando llegó la ocasión, un primo que era mayor me dejó una maleta enorme y con la ayuda de mi abuela, porque mis padres no estaban en ese momento, llené esa maleta y puse mi saco de dormir y toda la ropa, llevaba agua en cantidades industriales, comida, navaja, tenedor, cuchara, taza, hasta tarteras. Y hoy día me pregunto por qué metí yo tarteras en mi bolsa. Pero después de llegar al lugar de salida con el resto de chicos que iban a participar y luego de haber caminado durante un rato, toda esa ilusión inicial se fue tornando en otra cosa. Lo único que me importaba era llegar al destino y fuese en coches o en brazos, me daba igual. Había soñado muchas veces con aquel día en el que por fin podría ir de acampada. Pero esa idea idílica se esfumó rápido en el momento en el que me costaba algo, me costaba esfuerzo. Yo solo quería la foto, pero llegar allí era mucho más que sacarse una foto. Hay muchas personas que se acercan de esta manera al Evangelio. Saben de sus beneficios, conocen de sus propiedades, han sido criados citando y repitiendo este y otros versículos, pero en el momento de la verdad hay otras cosas que pesan más que su amor por Cristo. La vida cristiana es una batalla, particularmente contra ese pecado que todavía mora en nosotros. Y eso implica sacrificio. Y eso supone privaciones. Y eso significa que para sobrevivir, en ocasiones tendrás que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y confiar ciegamente en Cristo. Tendrás que huir del pecado y seguirle a Él, aunque tu carne anhele otra cosa. Pero finalmente, dice la Escritura, la vida cristiana es una vida de victoria. De victoria porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De victoria porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni nosotros mismos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la promesa para todo aquel que se agarra y se aferra a esta arma que es la espada del Espíritu y con ella se adentra en ese tránsito tratando de alcanzar la meta. Como dice nuestro texto, no siendo vencido por el mal, sino venciendo con el bien el mal. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, en este día te alabamos porque has tenido misericordia de nosotros y no lo merecíamos. Reconocemos tu majestad y tu gracia porque has salido a nuestro encuentro y no lo merecíamos. Tu Hijo amado, el justo, el inocente, el perfecto, ocupó nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestra libertad. Él cargó nuestros pecados sobre sus espaldas. Él sufrió el castigo que nos correspondía. El Hijo de Dios murió en la cruz para salvar a los pecadores. Y es por eso que nosotros hoy, a la luz de ese regalo maravilloso, no queremos
ni debemos tener ningún tipo de contacto y relación con el pecado. No nos interesa volver al lugar del que un día fuimos rescatados. Y sin embargo, a veces nuestro corazón nos inclina, nos invita, nos anima a regresar. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes. Que pese más tu obra que nuestras obras. Que pese más tu gracia que nuestra maldad. Que pese más la gloria del Salvador que los deseos mundanos. Ayúdanos, oh Dios, a caminar en pos de aquel que fue tentado en todo pero sin pecado. Permítenos, Señor, alcanzar la victoria en esta vida, que significa mantenernos a los pies de Cristo, en el lado correcto de la historia, junto a las filas del ejército ganador, que es el tuyo. Te pedimos, oh Dios, que podamos valorar la santidad como tú la valoras, porque sin santidad nadie verá al Señor. Oramos, Padre, que podamos, con la ayuda de tu Espíritu, despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos de ese nuevo hombre, porque es a través de esa vestimenta santa que Cristo nos regala, que podemos permanecer en tu presencia justificados. Te alabamos, oh Dios, por todo lo que has hecho por nosotros y pedimos que tengas misericordia y completes lo que has prometido hacer en la vida de tus hijos. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.